Ya. Bienvenidos a la extensión universitaria del curso Estadística Aplicada a cargo del ingeniero Daniel Víctor Surco Salinas. Nuestra investigación es sobre el impacto de la pandemia en el sector educativo rural del Perú en el nivel primario y secundario. Y los integrantes lo tienen en pantalla. Siguiente. Bien, como parte de nuestra introducción se plantea lo siguiente. A consecuencia del brote del COVID-19, en nuestro país se declaró el estado de emergencia nacional, en el cual se implementaron una serie de medidas. Entre ellas, una de las más destacadas es el aislamiento social obligatorio, o también llamado cuarentena. Por ello, se promovió el inicio del año escolar a través de la implementación de la estrategia denominada Aprende en Casa, a partir del 6 de abril de 2020, para garantizar el servicio educativo mediante su prestación a distancia en las instituciones educativas públicas de educación básica a nivel nacional en el marco de la emergencia sanitaria, para la prevención y control del COVID-19. Para ello hemos planteado tres objetivos. Nuestro objetivo general es analizar el desarrollo de la educación antes y durante la pandemia, así como también el impacto que generó esta en este sector tan relevante para el Perú. Para poder lograr nuestro objetivo general hemos planteado dos específicos. El primero es, en base a los datos recopilados, generar gráficos estadísticos que nos permitan obtener interpretaciones y un panorama más objetivo de la educación en zonas rurales en el nivel primario y secundario. Además, también planteamos identificar entre las variables elegidas para realizar el análisis cuál de ellas es la más resolutiva en la condición de la educación en la zona rural o alejada del Perú. Siguiente. Entrando en nuestras bases teóricas o el marco teórico, se plantea el primer punto, la educación en tiempos de pandemia en el Perú. Uno de los mayores retos para la educación peruana en el 2020 fueron las clases no presenciales. Ante esto, las clases virtuales se posicionaron como principal mecanismo de enseñanza y como alternativa de solución, con la finalidad de que los estudiantes continúen con sus estudios. Según cifras del ENAJO, el porcentaje de estudiantes que continuaron llevando clases en el 2020 a través de cualquier modalidad pasó del 92% a 87%, reduciéndose un 5%. Después de la suspensión de clases presenciales, se hizo el decreto de urgencia número 26, el cual determinó que las clases serían no presenciales o remotas. Siguiente. Ante esto, el Estado planteó la Estrategia Nacional Aprende en Casa, el cual se llevó a cabo mediante dispositivos como TV en un 42.9%, en radio en un 6.7%, principalmente en las zonas rurales o alejadas del Perú, y por página web un 17.5%, principalmente en la costa peruana. Siguiente. Como segundo punto de nuestro marco teórico tenemos los cambios de la educación en zonas rurales. El primero es la educación rural antes de la pandemia. Informes como el de la Defensoría del Pueblo demuestran que los estudiantes rurales en general asisten a las escuelas donde tienen menores recursos y oportunidades para aprender que sus pares urbanos. Además, también se llevó a cabo el programa Una laptop por niño, el cual en el 2008 inició con la distribución de 40.000 laptops en 500 escuelas aproximadamente. Luego tenemos la educación rural durante la pandemia. Se hizo la contratación de servicios de Internet y adquisición de dispositivos para los centros de educación básica. En total se repartieron 1.056.430 de estos dispositivos entre maestros y estudiantes de las instituciones educativas focalizadas en zonas rurales y urbanas de los quintiles 1 y 2 de pobreza. Siguiente. En el punto 3, el cual trata de la deserción estudiantil y sus causas, basándonos en los datos obtenidos por la Encuesta Nacional de Hogares ENAO, en el segundo trimestre de 2020 se puede identificar razones de abandono que reportan los estudiantes de educación básica regular para no estar matriculados o no asistir a la escuela, dentro de los cuales destacan problemas económicos, problemas familiares, no tener edad suficiente, problemas económicos con un 75.2%, familiares con 12.3% y no tener la edad suficiente 4.4%. En el gráfico de la esquina inferior izquierda se muestra las razones por las cuales se abandonó o no se reportan los estudiantes de nivel secundario para no asistir o no estar matriculado en una escuela, dentro de los cuales destaca en un 76% el problemas económicos, no le gusta el estudio en un 14%, problemas familiares en 6%, trabajar en 4% y que no exista en una institución educativa en su centro aprobado 1%. Siguiente positivo. Bueno, ahora hablando sobre la casuística, vamos a hacer la descripción del caso en el cual la muestra son los estudiantes de la educación básica o regular de colegios nacionales. Esto para poder evaluar el impacto de la pandemia en el sector educativo, analizaremos datos de años anteriores en el periodo 2008-2019 y haremos las comparaciones respectivas con respecto al año en el cual se inició la pandemia, el 2020, frente a los cuales haremos el análisis, vendrían a ser la cantidad de matriculados, asistencia, gastos y distribución de las tabletas por parte del gobierno. Las variables que utilizamos son variables independientes y variables dependientes. Las independientes vienen a ser el nivel educativo y la educación geográfica, y las variables dependientes son la cantidad de matriculados en el área rural, el porcentaje de asistencia de alumnos en nivel primario, el porcentaje de asistencia en alumnos en nivel secundario, la cantidad de tabletas asignadas
a los estudiantes por departamento, los gastos en educación y el acceso a Internet. Siguiente diapositiva. Vamos a analizar la relación entre la cantidad de matriculados y el porcentaje de asistencias. Para ello, se analizó las variables independientes y las variables dependientes por separado, y de los cuales se obtuvo que la cantidad de matriculados en promedio en el periodo 2008-2019 en miles es 59.5%, mientras que en el año 2020 es de 79.3%. Porcentaje de asistencia de nivel primario en promedio en miles es 92.92, mientras que en el año 2020 es 90.3. En el porcentaje de asistencias a nivel secundario, el promedio en el periodo 2008-2019 es de 69.3 en miles y en el año 2020 es 81.96 en miles. Siguiente. Bueno, acá se muestran las tablas en las cuales obtuvimos para poder realizar nuestro análisis, y en la siguiente diapositiva se va a mostrar el análisis acerca de los datos obtenidos. Siguiente. En la cantidad de matriculados, según Acopril, se registraron 200.000 alumnos que migraron de colegios públicos a privados y en promedio 20.000 alumnos por departamento. Hicieron ese cambio, por ello aumentó la cantidad de matriculados. El porcentaje de asistencia en el nivel primario también hubo una disminución en un 2.3% debido a varios factores, entre los cuales destaca el acceso a dispositivos electrónicos, lo cual se dificultó para el área rural. El porcentaje de asistencias en el nivel secundario aumentó en 2.5% debido a que la mayoría de los alumnos de educación privada pasaron a educación pública, haciendo que este porcentaje aumente. Siguiente. Ahora vamos a explicar lo que vendría a ser los alumnos matriculados en educación secundaria en el periodo 2009-2019, comparándolo con el año 2020, ¿no? Para cada departamento. Acá podemos ver algunos de los departamentos, y como Amazonas, Arequipa y La Libertad, donde pues la tendencia de alumnos, o la media de alumnos matriculados del periodo 2009 a 2019 con respecto al 2020, pues tuvo tendencia al aumento, y en el caso donde hubo pues disminución fue en el caso de Huancavelica, Ancash y Apurímac, ¿no? Por mencionar algunos ejemplos. Podemos ver que la media en ese periodo fue de 73.8 y en el año 2020 fue de 79.1. Podemos ver que el coeficiente de variación fue de 5.97, hecho que nos permite afirmar que pues, los valores tomados poseen carácter significativo. Podemos ver que el incremento de la cantidad de matriculados se encuentra relacionado con distintos factores, entre ellos la implementación de programas como Aprenda en Casa, que permitieron la virtualidad de las clases, así como también la repartición de los implementos necesarios para recibir las clases en casa, como las tabletas. Sin embargo, se puede ver que el hecho de que haya una mayor tasa de matriculados no necesariamente implica que pues, todos estos matriculados culminen la etapa en la que se encuentran, ¿no? Acá podemos ver la relación entre la cantidad de tabletas entregadas y cantidad de estudiantes en primaria y secundaria por gestión pública, ¿no? Acá se pueden observar las tablas, donde en la primera tenemos que es la distribución de tabletas según departamento, y en la segunda pues son los alumnos matriculados en educación primaria y secundaria por gestión pública según departamento en el año 2020. Acá podemos ver los gráficos de dispersión, ¿no? Y posterior a ello, pues acá surgen las interpretaciones y podemos decir lo siguiente, que cabe resaltar que durante el año 2020 el Ministerio de Educación ha adquirido estas tabletas y las ha distribuido especialmente para estudiantes y maestros de instituciones educativas públicas focalizadas de la educación básica regular de los ámbitos rurales y urbanos, tanto del quintil 1 y 2 de pobreza. Asimismo, podemos observar que el punto azul que se encuentra alejado en la parte derecha representa el valor de estudiantes y la cantidad de tabletas asignadas en el departamento de Lima. Y si bien, según los resultados obtenidos, a mayor cantidad de estudiantes, la cantidad de tabletas asignadas aumenta, en este caso la cantidad de estudiantes rurales en este departamento es mucho menor a comparación de los otros. Además que se centraron en el quintil 1 y 2 de pobreza. Y según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, Lima no se encuentra dentro del quintil 4 de pobreza. Es por ello que pues, el abastecimiento de tabletas ha sido mucho menor para este departamento. Por otro lado, el departamento de Cajamarca fue el que recibió mayor cantidad de tabletas, ya que además de encontrarse dentro del quintil 1 de pobreza, también cuenta con mayor cantidad de estudiantes matriculados en el área rural. Como parte de las conclusiones tenemos la primera, ¿no? Que con respecto a la cantidad de matriculados, el cual tiene un aumento aproximado de 20.000 estudiantes, comparándolo con los 2 porcentajes de asistencia en el nivel primario, que se reduce en un 2.3%, y en el nivel secundario, que aumenta en un 2.5%, podemos decir que se presenta de forma general un aumento del 0.2%, lo que nos indica que sí se observa una correspondencia entre el aumento de matriculados y la asistencia. Asimismo, también podemos decir que en el periodo de 2009 a 2019 se puede identificar que la cantidad de estudiantes matriculados en escuelas tanto a nivel de primaria y secundaria poseen una variación por año por debajo del 10%.
o si esto quiere decir que nos presentan valores representativos. Entonces, comparando los resultados obtenidos con el año 2020, se observa un impacto de mayor cantidad de alumnos matriculados, esto debido a que las clases, siendo virtuales, poseen un mayor alcance y de esta manera permitiéndose llegar a lugares más profundos del Perú por la facilidad de no tener que ir a un centro poblado a recibirla. Como última conclusión tenemos lo siguiente, ¿no? Que es necesario pues replantear los resultados obtenidos en torno a la distribución del número de alumnos de secundaria por gestión pública matriculados tanto en el periodo 2009-2019 como en el año 2020. Si bien es cierto, se podría considerar positivo el hecho de que aún pese al contexto de la pandemia se hayan visto aumentos en el número de matriculados, sin embargo, pues es necesario considerar el cómo se encuentran distribuidos este número de matriculados. Y pues esto sería todo por en esta oportunidad, espero haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.